Bienvenidos al primer módulo del programa de concienciación sobre la utilización de fertilizantes nitrogenados en la tierra. En este módulo vamos a hablar sobre las cuestiones básicas de la fertilización. ¿Qué vamos a aprender en este primer módulo? Bueno, pues en esta unidad aprenderemos más sobre el concepto de fertilizante y sus principales tipos, aplicar los principios de una buena fertilización, comprender las condiciones ambientales de la fertilización, explorar las consecuencias de una mala fertilización y entender que una buena fertilización depende del contexto, el sistema del cultivo y las regulaciones de cada país. Un fertilizante es una sustancia que presenta nutrientes que pueden ser asimilados por las plantas y que se agrega al suelo para mantener sus elementos esenciales para un buen crecimiento de la planta, una mejora en su productividad y una mejora en la calidad de sus productos. Teniendo en cuenta una definición más técnica, un fertilizante es cualquier material natural o sintético que contiene al menos un 5% o más de estos tres nutrientes necesarios primarios, ¿no? El nitrógeno, el óxido fosfórico y el óxido potásico. Los fertilizantes son necesarios para el correcto desarrollo de los cultivos, pero su manejo repercute no solo en los rendimientos, sino también en el medio ambiente y en la rentabilidad. Por tanto, es importante establecer los principios del uso racional de los fertilizantes. Los fertilizantes se pueden clasificar según muchos aspectos. Por ejemplo, en el origen, en su composición, en la naturaleza de la mezcla o el momento de aplicación. También dependiendo de la tasa de liberación de nitrógeno, se puede clasificar en el tipo 1, que son los abonos orgánicos de explotaciones ganaderas, compost y lodos de depuradora, en tipo 2, que son los abonos minerales y organominerales con un nitrógeno en forma amoníaca y orgánica, y en el tipo 3, que son los abonos minerales con nitrógeno principalmente en forma de síntesis nítrica y ureica. Como vemos aquí, que tampoco quería especificar mucho, existe un inmenso abanico de posibilidades. La clave es saber qué método de fertilización y aplicación de nutrientes es el adecuado para nosotros y qué dosis debemos aplicar. Esto depende de las necesidades de cultivo y del rendimiento potencial que esperamos según nuestro suelo, nuestro cultivo o nuestra zona climática. Según Fertilizers Europe, que es una asociación que representa toda la industria de fertilizantes en Europa, la superficie agrícola de la Unión Europea ocupa actualmente 134 millones de hectáreas, de las cuales 90 millones son fertilizadas anualmente. Como podemos apreciar en el gráfico, se han observado reducciones a largo plazo en el consumo de los principales fertilizantes, aunque se esperan nuevas reducciones en el consumo de nitrógeno y una ligera recuperación de fósforo y potasio durante los próximos 10 años. Los expertos destacan la enorme influencia de la normativa medioambiental en esta evolución, aunque también se espera una mejora en la calidad de los fertilizantes y en las técnicas de fertilización. La de los elementos nutricionales en el suelo no depende solo de la forma química en la que se encuentren, sino también es función del clima, la genética de la planta, su estado de desarrollo, las propiedades físicas y químicas del mismo, o sea, de la planta, del suelo y también de las prácticas culturales que se empleen. Complicaciones como la erosión provocan pérdidas de nutrientes que conducen a la extracción de cultivos. Esto es un problema cuando la planta tiene necesidades nutricionales en determinados momentos del ciclo vegetativo, durante los cuales las reservas de suelo pueden ser insuficientes. Es obligación de todos asumir mejor y gestionar de manera responsable la fertilización para aumentar su eficiencia. 3 son las leyes básicas de una fertilización adecuada.
La primera es la ley de la restitución, que requiere un balance físico-químico en el suelo y evitar que se altere la fertilidad del suelo después de cada ciclo de cultivo. Esto garantizará la correcta nutrición de la próxima cosecha. La ley del mínimo indica que el exceso de un nutriente no compensa la deficiencia de otro que se encuentra en una cantidad limitante. Y la ley de rendimientos decrecientes, que es la que está ilustrada en el gráfico, explica la relación entre la aplicación de fertilizantes y el rendimiento potencial. Cuando no se aplica un fertilizante, el rendimiento está en su nivel mínimo. Los rendimientos aumentan a medida que aumenta la tasa de aplicación de fertilizante hasta alcanzar el máximo u óptimo punto según el cultivo. A partir de este momento, cualquier adición de fertilizante no aumentará el nivel de rendimiento e incluso cuando las tasas de aplicación de fertilizante sean demasiado altas, el rendimiento disminuirá por saturación. Es cuestión de saber y aplicar correctamente lo que se va a gastar y en lo que se va a gastar. Al menos del 30 al 50% del rendimiento del cultivo se atribuye a la aplicación de fertilizantes. Puede que sea esto por lo que muchos agricultores creemos que al aplicar más fertilizantes obtendremos mayores rendimientos. La fertilización racional se logra aplicando los 4 principios básicos denominados las 4R. Estos principios son el uso de la fuente adecuada, la dosis adecuada, el momento adecuado y el lugar adecuado. Actuando de esta forma, podemos optimizar la absorción del sistema de cultivo, reduciendo el impacto negativo en el medio ambiente. Para ello, necesitamos conocer los nutrientes que ya están disponibles en el suelo y las fuentes adicionales. Algunas recomendaciones específicas para la implementación de las 4R son acerca del qué y cómo, por ejemplo, en fertirrigación, se podría utilizar fertilizantes específicos para esta técnica como el nitrógeno nítrico. En relación al dónde, pues aplicar los nutrientes lo más cerca posible de las raíces absorbentes, considerando que el fósforo y el potasio son menos móviles que el nitrógeno. En relación al cuánto, pues es necesario prever un balance de entradas y salidas de nutrientes para determinar la dosis. Y en relación al cuándo, pues una recomendación es dividir la aplicación de fertilizante siempre que sea posible. Las consecuencias de una mala fertilización son muy variadas. Las más comunes son la erosión del suelo, la salinización y la contaminación del suelo. En España, el 50% de las tierras agrícolas están clasificadas con un riesgo de erosión medio alto. La salinización es causada por algunos fertilizantes que contienen altos niveles de sales que son potencialmente dañinas. Cuando los fertilizantes se usan en exceso, pueden causar contaminación del agua en ríos, en mares, acuíferos y pozos subterráneos. También es necesario tener en cuenta la influencia de los nutrientes esenciales en la salud de las plantas y su susceptibilidad a las enfermedades. Las plantas que sufren estrés nutricional serán más susceptibles a las enfermedades, mientras que las plantas que reciben una nutrición adecuada son más tolerantes o resistentes a las enfermedades. Hay que tener en cuenta que el mismo nutriente puede disminuir la incidencia de una enfermedad y aumentar la incidencia de otras. Este aporte de nutrientes depende de la aplicación de los fertilizantes adecuados, pero también de las prácticas culturales, como el blanqueamiento del suelo para ajustar el pH, el sistema de riego, las enmiendas orgánicas, la labranza justa. Bueno, aquí os adjuntaré un vídeo, una entrevista de un agricultor mostrando o explicándonos las consecuencias de una mala fertilización. Para que Europa se vuelva verde en la industria de la agricultura, es importante que una industria europea de fertilizantes sea eficiente e innovadora. La nueva reforma de la política agraria común promueve planes ecológicos que se refieren a buenas prácticas agrícolas,
adecuadas para abordar los desafíos destacados en el denominado Pacto Verde. Hay cantidad de sistemas de producción muy diferentes que deben cumplir las normas establecidas por la Administración. Un primer sistema que se considera aplicar en zonas vulnerables a nitratos es la producción integrada, que permite el uso de fertilizantes químicos estableciendo siempre un límite máximo para el aporte total de nitrógeno por hectárea en cada cultivo. Un segundo sistema, claramente en expansión en España, es la agricultura ecológica, que permite abonos derivados de residuos orgánicos y también minerales como el fosfato natural. Finalmente, se está implementando el concepto de agricultura de precisión, que contempla el uso de tecnología digital actualmente que permite la aplicación variable de fertilizantes según las necesidades específicas y las condiciones agroclimáticas. Un ejemplo de lo que es un sistema sostenible es la agricultura de conservación. La agricultura de conservación es un sistema agrícola que puede prevenir la pérdida de tierras cultivables mientras se regeneran tierras degradadas y se basa en tres principios fundamentales. 1. En la mínima alteración mecánica del suelo por depósito directo de semillas y fertilizantes. Esto reduce la erosión del suelo y preserva la materia orgánica del suelo. Segundo, la cobertura de suelo orgánico con residuos de cultivos. Esto preserva la humedad del suelo. Y tercero, la diversificación de especies mediante secuencias de cultivos variados. Esto promueve una variedad de flora y fauna que contribuye al ciclo de los elementos nutritivos. Un ejemplo de lo que es un sistema sostenible es la agricultura de conservación. La agricultura de conservación es un sistema agrícola que puede prevenir la pérdida de tierras cultivables mientras se regeneran tierras degradadas. Se basa en tres principios fundamentales. En la mínima alteración mecánica del suelo por depósito directo de semillas y fertilizantes, lo cual reduce la erosión del suelo y preserva la materia orgánica del suelo. La cobertura del suelo orgánico con residuos de cultivos, lo cual preserva la humedad del suelo, y la diversificación de especies mediante las secuencias de cultivos variados. Esto promueve una variedad de flora y fauna que contribuye al ciclo de los elementos nutritivos. Los principios establecidos anteriormente deben complementarse con una serie de recomendaciones. La primera es que es necesario analizar el suelo, el agua y las plantas para determinar las cantidades óptimas. La segunda es planificar la fertilización teniendo en cuenta todos los factores. En el caso del nitrógeno, es necesario conocer las necesidades máximas de nitrógeno para cada cultivo y realizar un plan de fertilización con todas las fuentes que aporta nitrógeno. Es decir, por ejemplo, el mineral inicial del nitrógeno en el suelo, la posible aportación proporcionada por el agua de riego o el nitrógeno de fertilizantes de cualquier tipo. La tercera recomendación es tener en cuenta las rotaciones de cultivos. El cuarto es implementar las prácticas de conservación. La quinta es conocer y respetar la normativa de protección contra la contaminación por nitratos. Y, finalmente, respetar los códigos de buenas prácticas agrícolas. También tener en cuenta la normativa de condicionalidad que establece en cada momento la política agrícola común. Estos son ejemplos de condicionalidad. Por ejemplo, un ejemplo de condicionalidad es que el campo cuente con un libro de registros de fertilizantes y un libro de registro de producción y movimientos de estiércol. Y otro ejemplo de condicionalidad es que se respeten las cantidades máximas de fertilizantes nitrogenados por hectárea establecidos por regiones.
Esto es solamente un ejemplo de las prácticas de recomendación producidas por el Gobierno de España. Aquí os adjuntaré el PDF con estas recomendaciones. Esta diapositiva es simplemente para señalaros que existe una evaluación en las leyes de Holanda y otra evaluación en las leyes de Italia, ¿no? Aquí os adjuntaré cada archivo correspondiente. En resumen, podemos decir que los fertilizantes permiten que los elementos nutritivos que extraen las plantas sean devueltos al suelo, poniendo a disposición de los cultivos los nutrientes que necesitan en todo momento. También podemos decir que no existe una fórmula única para fertilizar racionalmente en todos los territorios. El esquema de las 4 Rs nos ayuda a centrarnos en el qué, el cuánto, el cuándo y el dónde de una fertilización racional. Estos principios básicos no pueden abandonarse, aunque las recomendaciones prácticas dependen del contexto y la normativa contra la contaminación. La planificación adecuada es básica en todos los sistemas de cultivos, así como la integración de la fertilización en un concepto de agricultura de conservación. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente módulo. El proyecto Life Liver Nitrate ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.